Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de abril del 2022. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Durante la presentación se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, sí podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Como lo indicó el economista jefe, pasamos entonces a presentar los resultados de la inflación del mes de abril del año 2022. La tasa mensual de abril alcanzó 1.5%. Como podemos ver, esta es una tasa que alcanza nuevamente su pico más alto en el año, habiendo sido tasa del mes de enero. Esta es una tasa superior al mes previo y también al mismo mes del año anterior, que fue negativo 0.1%. Con este resultado, la inflación acumula una tasa de 5.3%, superior al 3.7% del mes previo y al 0.6% del mismo mes del año anterior. Y en 12 meses, la tasa alcanza 11.8%, superior al 10.1% del mes previo y al 2.5% que había verificado el mismo mes del año anterior. En cuanto Gustavo, creo que se fue la voz. superior al del mes previo y al del mismo mes del año anterior. La tasa acumulada para este periodo es de 2.7% y en términos interanuales alcanza la tasa del 7%. Por su parte, la inflación subyacente es del 1.8% en términos mensuales. Acumula con este resultado 4.4%, mientras que en términos interanuales la tasa es del 10.7%. Aquí podemos ver un poco cómo ha evolucionado. Vemos que el 1.5%, como decíamos inicialmente, alcanzó de nuevo su pico más alto a una tasa similar a la experimentada en enero. Recordemos que también en octubre se había dado una tasa del 1.6, entre los más altos que se han dado en este último periodo. En cuanto a la inflación núcleo, se da una situación similar, con una tasa del 0.9%, superior también al promedio histórico. Y por supuesto que la inflación subyacente con el 1.8 que se había verificado en el último mes. En cuanto a los bienes, servicios y renta, la inflación en general respondió nuevamente a aumentos registrados tanto en bienes alimenticios como en combustibles, así como subas en algunos servicios. Dentro del 1.5%, ¿verdad? La tasa más fuerte se da en el total de bienes, que crece en 2.2% en términos mensuales. Los servicios en total crecieron un 0.4%. Dentro de los bienes, la mayor incidencia está en otros bienes, principalmente combustibles y alimentos. Si es que desagregamos alimentos, que tuvo una tasa de crecimiento del 1.6%, aquí se destacan nuevamente las uvas de cereales y derivados, productos panificados entre los principales con aumentos importantes, y esto está estrechamente relacionado a la suba de los precios de las principales materias primas agrícolas, como harina de trigo, por ejemplo, en un conflicto entre Rusia y Ucrania, que sí tiene un efecto importante en los mercados mundiales de productos básicos, ¿sí? También subieron de precio productos lácteos, estamos hablando de leche y quesos, por aumento de costos de producción. Además se subrayan subas en precios de huevo, maíz, almidón, y aceites. Estos aumentos estuvieron asociados también a la alta demanda durante la Semana Santa. Adicionalmente, se menciona incrementos en pastas, azúcar, café y chocolate en polvo. La carne vacuna, por su parte, aumentó nuevamente sus precios en diferentes cortes, y esto se atribuye a los buenos precios en el mercado internacional. Asimismo, se observaron
aumentos en los bienes sustitutos de la carne, vacuna, como los verificados en menudencias vacunas, embutidos, carne de pescado, carne aves. Este último responde al aumento de costos de la producción por el elevado incremento de precios en los insumos utilizados para la elaboración de balanceados. En contraste, la carne de cerdo observó disminuciones en precios por una mayor oferta local, explicada por la menor dinámica de las exportaciones en este periodo específicamente, ¿sí? Al excluir de los bienes alimenticios las frutas y las verduras, la tasa alcanza en términos mensuales los 2.7%. Si bien las frutas frescas aumentaron en torno a un 1.6%, una caída en torno al 7%, ¿verdad? Con esto podemos ver nomás que excluyendo de los bienes alimenticios las frutas y verduras, ¿verdad? Tienen una tasa mayor al de los bienes alimenticios propiamente, significando un poco este crecimiento, que en este caso se vio atenuado por una caída, como decía, de frutas y de hortalizas, perdón, de hortalizas. Con este resultado del 2.2%, acumula una tasa del 7.1% del total de bienes y en términos interanuales alcanza la tasa del 17.1%. En cuanto a los servicios, tuvieron una tasa mensual del 0.4%. Acá podemos destacar, por ejemplo, subas en los precios de servicios de mantenimiento para el hogar. Hablamos también de mantenimiento de vehículos, servicios de cuidado personal, servicios de alojamiento, transporte escolar, pasajes de buses internos de los municipios y servicios de grúa. Igualmente, en los alimentos consumidos fuera del hogar, debido a la suba de los insumos alimenticios necesarios para su elaboración. De la misma manera, también dentro de servicios, gastos de salud, registraron subas en la atención médica y atención odontológica. Por su parte, la renta, un crecimiento del 0.2% por ajustes en los precios de los alquileres, renovaciones de contratos en el mes de referencia. Los servicios, que aumentaron un 0.4% en términos mensuales, acumulan un crecimiento del 2.3% y en términos interanuales alcanzan la tasa del 4.2%. En el contexto interno, los precios del petróleo continúan subiendo. De hecho, habían superado la barrera de los $100 por barril en marzo pasado, alcanzando prácticamente $113. Se posicionó en $106 de abril, y esto representa un crecimiento interanual del 62.2% en el caso del petróleo Brent. El West Texas Index, por su parte, en abril verificó $101.6 el barril, un incremento interanual nuevamente del 64.6%. Nos pareció interesante mostrar también en esta oportunidad la evolución de los precios del trigo, que es uno de los insumos fundamentales para productos alimenticios, y vemos que está alcanzando justamente crecimientos históricos con valores en torno a $393, a una tasa interanual del 60.7%. En cuanto a la inflación mundial, con los datos disponibles al mes de marzo, prácticamente todos han verificado un crecimiento sostenido en los niveles de inflación, excepto Bolivia, que tuvo una tasa negativa, y China, que no experimentó variación. En el último mes, además de Paraguay de haber crecido un 1.5%, también Perú lo hizo en torno al 1% en términos mensuales. En términos interanuales, todos con tasas positivas. Además de la tasa del 11.8 de Paraguay, Perú lo hizo en una tasa próxima al 8%. Aquí se puede ver, digamos, en una forma descriptiva, las fuertes subas que se están dando en términos mensuales principalmente, donde vemos que Argentina tuvo en un solo mes una tasa del 6.7%,
Alemania 2.5%, Europa lo hizo un 2.4%, Chile 1.9%, Brasil 1.6%. Son tasas muy fuertes que se han verificado prácticamente en todo el mundo y aquí en los países que hemos seleccionado, ¿verdad? Estados Unidos, una tasa 1.3 histórica, ¿verdad? Que alcanza luego de mucho tiempo. Estos son los resultados del mes de marzo en términos mensuales. Y en términos acumulados, por supuesto que Argentina nuevamente encabeza la posición con 55, prácticamente 56% de inflación en términos interanuales. Se ve Brasil en torno al 11.3%, Paraguay 10.3% y después Chile, Uruguay, Estados Unidos y Colombia en torno a un 9% de crecimiento en términos interanuales. Aquí podemos ver un poco la evolución de los índices de los diferentes países. Vemos nuevamente cómo Brasil tuvo una fuerte suba en marzo en torno al 1.6%, muy influenciado, como vemos siempre, por la evolución de precios de transporte y de alimentación. El caso de transporte, que si bien sigue creciendo en términos interanuales un 17.4%, los alimentos lo hacen a un 11.6% y esto posiciona el IPC general en torno al 11.3%. En el caso de Perú, una situación similar puede verse que luego de mucho tiempo vuelve a darse una tasa mensual muy alta, 1.5%, también influenciado por los alimentos y por transporte, como vemos acá, donde su índice general se sitúa en 6.8%. En el caso de Chile, histórica fue la tasa mensual que alcanzó en marzo. Se habla de que prácticamente después de 30 años Chile está experimentando una suba de precios en estos niveles y como vemos también muy influenciado por el incremento interanual, en este caso de transportes que alcanzó 20.5%, los alimentos 13.1% y su IPC general un 9.4%. Colombia, una situación similar, si bien se ha frenado un poco en el último mes respecto a los 2 meses anteriores, también en torno al 8.5% en términos interanuales, donde los alimentos aumentan un 25% y transporte lo hacen un 7%. Ecuador se da una situación similar, donde el transporte explica con más fuerza que en el caso de los alimentos. En México también con una suba nuevamente en el año importante en términos mensuales. Aquí se puede ver que Uruguay también tuvo una tasa del 1.1% en términos mensuales y en términos interanuales alcanza la tasa del 9.4%, muy influenciado nuevamente por alimentos y transporte que crecen 12.3 y 12.5 respectivamente. Argentina, como vimos, una de las tasas más altas en el último periodo, en tasa mensual en niveles similares. Y en este caso el IPC general que alcanza el 55.9%, como vimos, también muy influenciado por alimentos y transporte. En Estados Unidos que tuvo, como veíamos recién, la tasa prácticamente más alta mensual del 1.3%, alcanza una tasa histórica del 8.5% que no se había dado desde diciembre de 1981. En el caso de Estados Unidos, que alcanza, digamos, la tasa del 8.5%. Por supuesto que los alimentos influyen con una tasa interanual del 8.8, pero principalmente transporte, es decir, combustibles, con un crecimiento interanual del 21.8%, están explicando este resultado, además también de precios de alquileres de vivienda como un tercer componente importante en la variación de los precios de los Estados Unidos. En la zona euro, de manera importante, volvió a crecer en 0.9%, muy explicado también nuevamente, como decíamos, por transporte y por alimentos. Alemania, uno de los países que ha tenido la tasa más alta también en la zona euro, fíjense ustedes como un 2.5% por lo menos en el histórico.
en donde el IPC en términos interanuales alcanza la tasa del 7.3%, muy influenciado también por transporte, o sea, combustibles y alimentos. China, una situación similar con un comportamiento un poco más moderado, donde también los combustibles han influenciado de manera positiva en este resultado. En cuanto a los índices de precios de alimentos de la FAO, eh, la, salto importante y alcanza otro máximo histórico en el mes de marzo. El índice de precios de alimentos de la FAO alcanzó los 159.3, ¿verdad? Eso representa alrededor de un 13% más que febrero, pero en términos interanuales los alimentos están creciendo al 33.6%. Podemos ver cómo luego de una desaceleración en el ritmo de crecimiento, estos volvieron a crecer en el último mes. Y se ve claramente que todos los productos, principalmente como vemos acá, aceites, influyen en este resultado, los cereales, también productos lácteos, azúcar y carne en los niveles que experimenta, que muestra acá el gráfico, ¿verdad? En el entorno interno, podemos ver nuevamente el crecimiento combinando combustibles, el IPC núcleo, el IPC SAE. Los combustibles están creciendo en un 53.3%, los alimentos están creciendo en un 19.8%. Son los elementos que más están explicando el 11.8% de crecimiento interanual. Y de hecho que si nosotros excluimos, ¿verdad? Tanto los combustibles como los alimentos en el IPC sin alimentos y energía, como vemos acá el IPC SAE, la tasa interanual sería solo, o sea, es solo del 5.1%, para notar la fuerte influencia que están teniendo los combustibles y los alimentos en este resultado. Al ver las incidencias en la inflación mensual, claramente el de energía que incorpora combustible es el más importante y participa en 0.9 puntos en el 1.5, juntamente con alimentos que es 0.6 puntos porcentuales. Crecieron también en 0.1 puntos porcentuales los servicios y los bienes, mientras que atenúan este crecimiento las frutas y verduras que participan, o sea, tienen una incidencia de 0.2 puntos porcentuales negativos en el 1.5 del mes. En términos interanuales, como vemos que el 73% de la suba se debió a alimentos y energía, donde energía representa el 3.4 puntos porcentuales y los alimentos 3.7%, seguidos en este caso de los servicios 1.7 puntos porcentuales, los bienes 1.5, juntamente con frutas y verduras que también incidieron un 1.5 puntos porcentuales en este resultado del 11.8. Al ver un poco las evoluciones en términos mensuales, cómo se ha comportado la carne, que luego de haber tenido caídas en los meses anteriores, volvieron a subir un 0.4% en este mes, en varios de los cortes. Aquí podemos ver justamente en el último mes el comportamiento de las tasas de los varios cortes. Se destaca el crecimiento de la carnaza blanca, colita cuadril, entre los más importantes, juntamente con la falda y puchero de segunda y rabadilla, por decirlo de alguna manera. Esto es en el mes de abril, cuando que en el mes de marzo estos habían caído en torno a un 0.5%. En febrero la tasa había sido negativa del 2.8%. En cuanto al resto de los productos, podemos ver cómo también la carne ave sigue creciendo. La carne de cerdo también, si es que consideramos en términos interanuales, ¿verdad? Tanto la carne vacuna, la carne ave como la de cerdo siguen creciendo. La de ave en un 20, una 17.5, la carne de cerdo en un 13.4%.
Respecto a la evolución de los precios de aves y de cerdo, aves continuó creciendo en términos mensuales, como vemos un 3%, y las subas se dan en los cortes de alita y pechuga de pollo principalmente, pero todos sus componentes prácticamente se han incrementado. Ya acumulan un 6.4% y en 12 meses 28% de crecimiento, mientras que cerdo, que ha sido el bien que disminuyó, justamente estamos hablando también por un menor dinamismo en el caso de las exportaciones, que seguramente contribuyó a aumentar la oferta en el mercado doméstico, y esto posibilita también afectar los precios, en este caso con una caída del 2.8%, donde la mayor caída se da en la costilla de cerdo, como vemos acá, 4% negativo. El cerdo, dado sus resultados anteriores, está disminuyendo un 8.5% en términos acumulados, mientras que en términos interanuales el crecimiento sigue siendo importante, en este caso de 13.4%. En los meses previos, en el caso de carne de aves, había subido un 2.9%, el cerdo había disminuido también en marzo y también en febrero. Carne de aves había subido en el mes de febrero un 0.5%. Aquí vemos un poco las tasas interanuales de lácteos, aceites y panificados que continúan mostrando incrementos. En el caso de aceites, en 29.8% interanual, mientras que el lácteo lo hace un 19.3%. Y los panificados, que es uno de los productos que mayor incidencia está teniendo en el resultado del IPC del mes de abril, está creciendo 4%. Y viendo un poco el tema de panificados, recordamos los precios internacionales de trigo que vimos al comienzo, donde en términos interanuales ya había alcanzado el mes anterior 76.9% y en marzo sigue creciendo a una tasa del 60.7%, un crecimiento muy fuerte, muy importante. Y esto, por supuesto, influye en el resultado de productos como la harina. Como vemos acá, la harina, uno de los productos que ha crecido con mayor fuerza, en el orden del 30% de crecimiento en términos interanuales. Los productos panificados se ven directamente afectados. Puede notarse acá cómo la suba es mucho más brusca en este último periodo. Los productos panificados aumentan un 16.4%, la leche 18.5% y un 19.3% productos lácteos, quesos y huevos. Para ver entre aquellos productos que más se están incrementando en este periodo y que están muy relacionados a los insumos, a los cereales derivados y al trigo. Aquí observamos un poco la evolución mensual de este caso específico de aceite, donde registró un crecimiento muy superior a las tasas registradas en los meses anteriores. Vemos un 8.7% de crecimiento en términos mensuales. Otro de los productos que han incidido de manera significativa en el resultado de abril de los combustibles, habíamos visto justamente su incidencia como la mayor dentro de todas en términos mensuales. Los combustibles han crecido un 10.6%, donde el mayor crecimiento se da con gasoil común y gasoil aditivado, 15.4 y 14.5 respectivamente, aunque también la 4 y 9.5% de crecimiento. También el gas de uso doméstico creció un 2.4%. Acumulan en el año ya un 26.3% y en términos interanuales alcanza la tasa de 53.3%. En los meses previos también con crecimientos, esta fue la tasa más alta en el año en términos mensuales. Acá vemos que en marzo había aumentado un 4.5%, en febrero lo había hecho en un 6.1%. Llegamos a las proporciones, digamos, registradas sobre los precios. En abril el 55.3% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. Como ven, es inferior al que había verificado
el mes previo, pero todavía superior al promedio que se registró entre el 95 del 2021, que es del 40.4%, y superior al promedio total también del 44.1%. Continúa entonces superando al promedio la proporción de variaciones positivas en el mes de abril. En cuanto a los reportes puntuales, lo que veníamos diciendo, la variación de combustibles en un 11.9% incide 0.8 puntos porcentuales en el 1.5. En segundo lugar ya se ubican los productos panificados, seguido de leche líquida, huevos, queso, comida consumida fuera de hogar, carne de ave, productos lácteos, entre los productos con mayor incidencia en el aumento de precios. Sin embargo, las hortalizas y tubérculos frescos, como decíamos al comienzo, con una caída del 6, o sea, prácticamente 7%, inciden 0.2 puntos porcentuales en este resultado, seguido de adquisición de automóviles, bebidas gaseosas para el hogar, entre productos con caída. Esto es, digamos que, ordenado por subgrupos y por tasas, en donde las mayores tasas de crecimiento se dan huevos, combustibles, aceites, quesos, harinas y productos lácteos, con caídas hortalizas, carne de cerdo, bebidas gaseosas y adquisición de automóviles. Aquí podemos ver las variaciones por subgrupos en términos acumulados en abril, donde destaca nuevamente combustibles con una incidencia de 1.9%, una variación en este caso acumulada del 30.1% para el caso combustible, seguido de hortalizas, frutas frescas, productos panificados, comida consumida fuera del hogar, huevos, leche líquida entre los principales, atenuando por la carne vacuna, estamos hablando en términos acumulados, carne de cerdo y bebidas gaseosas. Esta es un poco ordenado por tasas, donde los huevos, hortalizas, combustibles, frutas frescas, aceite, harinas, quesos y productos panificados entre los productos que más aumentan, mientras que carne de cerdo, carne vacuna y bebidas gaseosas con disminución. En términos interanuales, se mantiene combustibles como la de mayor incidencia, seguido de carne vacuna, hortalizas, frutas frescas, comida consumida fuera del hogar y productos panificados, mientras que otras comidas semi preparadas con caídas a este nivel en términos interanuales. Por tasas, los combustibles, hortalizas, frutas frescas, combustibles, aceites, harinas, carne, ave, huevo, queso, leche líquida, carne vacuna, entre los productos con mayores variaciones interanuales, mientras que otras comidas semi-preparadas serían las que experimentan disminución. Los principales aumentos por rubros. En este caso, vemos que el 28.5% de aumento para la acelga, el gasoil común en segundo lugar, 15.4%, seguido de gasoil aditivado, huevos de gallina, aceite mezcla, almidón, mandioca, almidón de mandioca, queso sándwich, nafta común, nafta super, aceite de soja. Entre los productos que han verificado caídas, se puede mencionar al zapallo, la lechuga, cebolla de hoja, locote verde, mandioca, zanahoria, piña, tomate, naranja, limón, entre los productos frutihortícolas. Y bueno, la costilla de cerdo se ocupa, a continuación, seguido de cebolla, paleta de cerdo, conserva de tomate. El cerdo, como vimos, también participa en este resultado.